buenos días. Agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Pediatría para compartir el día de hoy el tema de la indicación de la hormona de crecimiento, PROS. Recordemos que para todos nosotros pediatras, un motivo muy frecuente de consulta es la talla baja. Muchas veces es la inquietud de los padres únicamente por saber si su hijo está creciendo dentro de lo normal, o bien muchas veces es tan solo la inquietud por querer que el propio niño o los padres quieren que sea más alto. Recordemos también que es la tercera causa de una segunda opinión en pediatría y que para nosotros como pediatras la evaluación del crecimiento y desarrollo de un niño es parte fundamental en cada consulta. Las causas más frecuentes de talla baja continúan siendo en la actualidad las anteriormente denominadas variantes normales de crecimiento. Actualmente esa clasificación se ha modificado y las engloba dentro del rubro talla baja idiopática, que incluye a la talla baja familiar, al retardo constitucional del crecimiento y desarrollo y a lo que es la talla baja idiopática. Esta última se define como aquel niño que crece 2 o 2.5 desviaciones estándar por debajo del carril promedio para su edad y género, que tuvo un peso y una talla adecuada al nacimiento, que no tiene datos de enfermedad sistémica y que además no se documenta una disminución en la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, en este rubro muchas veces quedan englobadas algunos niños en los cuales no encontramos el simplemente porque no crecen. Desde hace más de 40 años, la hormona de crecimiento ha sido empleada en el tratamiento para niños con deficiencia de hormona de crecimiento. Inicialmente, esta era extraída de las hipófisis de cadáveres y es en 1985 cuando se empieza a sintetizar la hormona de crecimiento a partir de tecnología de DNA recombinante. Y es a partir de esta fecha, de 1985, que se empiezan a hacer ensayos clínicos y estudios en otras patologías diferentes que cursan con talla baja, pero que no tienen disminución en la secreción de hormona de crecimiento. Actualmente contamos con diversas marcas, dispositivos de administración, pero es importante recordar que la hormona de crecimiento se administra de manera subcutánea, solamente es inyectada, que esto se hace por la noche antes de acostarse y que, como les comentaba anteriormente, pues existen diversas indicaciones. La principal pues es la deficiencia de la hormona de crecimiento. Sin embargo, en niños con insuficiencia renal crónica pretransplante también es útil la utilización de hormona de crecimiento en pacientes con síndrome de Turner que no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, sino que tienen resistencia en el cartílago de crecimiento a la acción de dicha hormona. Otras indicaciones incluyen el síndrome de Prader-Willi, el pequeño para la edad gestacional que no presentó crecimiento de recuperación o catch-up a los 2 años de edad, pacientes con talla baja idiopática, síndrome de intestino corto, deficiencia del gen SHOX y síndrome de Noonan, entre otras. Actualmente también se está evaluando el uso de hormona de crecimiento en displasias óseas, sin embargo los resultados pues son muy diversos. Puede utilizarse en pacientes con acondroplasia, hipocondroplasia, en niñas con pubertad precoz y tratadas con análogos de GnRH que además tengan un pronóstico malo de talla final adulta, pacientes con osteogénesis imperfecta, fibrosis quística, enfermedad reumática, entre otras. Recordemos pues que los principales objetivos de tratar a un niño con hormona de crecimiento es evitar el alejamiento progresivo de los estándares de crecimiento y más aún del carril familiar de talla. Sin embargo, la hormona de crecimiento tiene también efectos sobre el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas y también sobre la densidad mineral ósea, por lo cual otro de los objetivos del tratamiento es disminuir las alteraciones metabólicas y en la mineralización ósea en pacientes deficientes de la hormona de crecimiento, evitar una acumulación excesiva de tejido adiposo y la presencia de dislipidemia. Sabemos que los pacientes con deficiencia de la hormona de crecimiento tienen acúmulo de tejido adiposo, principalmente a nivel visceral, y también tienen dislipidemia proaterogénica, lo cual los hace más propicios a tener
infartos en edades posteriores de la vida. Y finalmente es conseguir la mejor talla posible, sobre todo antes del inicio de la pubertad, con lo cual podamos garantizar llevar a una mejor talla adulta al paciente. Con respecto a la eficacia de la hormona de crecimiento en niños con deficiencia, no tengo mucho que decir, sabemos que esta es eficaz en estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver que también en niños que no tienen deficiencia de hormona de crecimiento es útil para aumentar la velocidad de crecimiento y sobre todo para darles un mejor pronóstico de talla adulta. Esta es una revisión sistemática en pacientes con talla baja idiopática a quienes se les administró hormona de crecimiento. Como podemos observar, los resultados en los diferentes estudios pues van a ser muy variables en estos pacientes. Se reportan en desviaciones estándar la ganancia de talla y en promedio son de 0.6 a 1.2 desviaciones estándar de ganancia de talla. Esto traducido en centímetros puede ser de 4 a 8 centímetros con respecto a su pronóstico de talla final adulta. Es muy importante entonces que aquí tengamos en consideración que la respuesta de los pacientes es individual, sobre todo en estos niños que tienen talla baja idiopática, y que depende de su valoración adecuada para saber si la indicación es precisa y si realmente se van a beneficiar de un tratamiento con hormona de crecimiento. Las principales variables que tenemos que tomar en cuenta para indicarlo son la deficiencia de talla que tengan, la talla blanco familiar, la edad de inicio del tratamiento y la duración de dicho tratamiento. Sin embargo, pues observamos que la mayoría de los estudios nos dan una respuesta favorable al tratamiento con hormona de crecimiento en estos pacientes. En niños pequeños para la edad gestacional, como comenté, está indicado el tratamiento con hormona de crecimiento si no presentaron recuperación a sus percentiles de talla familiar a partir de los 2 años de edad, de acuerdo a la FDA, o a partir de los 4 años, de acuerdo a la Unión Europea de Medicamentos. En estos pacientes también se ha reportado ganancias de talla, también en desviaciones estándar en promedio de 0.6 a 1.6 desviaciones estándar, y también depende de la edad de inicio del tratamiento y de las dosis empleadas. Por eso aquí un mensaje importante es, si ustedes detectan un niño pequeño para la edad gestacional o con un peso bajo al nacimiento menor o igual a 2.500 gramos, siendo este niño de término y no tiene crecimiento de recuperación a los 2 años de edad, debe ser valorado por un endocrinólogo pediatra para ver si es candidato al uso de hormona de crecimiento y que pueda beneficiarse, porque todavía recibimos pacientes hasta los 14, 13 años de edad, cuando ya están en pleno desarrollo puberal o incluso terminándolo, y que ya no serían candidatos al uso de este tratamiento cuando pudieron verse beneficiados en etapas más tempranas de su vida. En pacientes con síndrome de Turner, que es otra indicación para el uso de hormona de crecimiento, también podemos observar que existe un efecto benéfico. Los resultados de los estudios son variables por las dosis empleadas, por el número de pacientes incluidas y por el tiempo de administración de la hormona, pero también se benefician del tratamiento con hormona de crecimiento en cuanto a su talla final. Sin embargo, la hormona de crecimiento no es solamente la indicación para la talla. Como les comentaba, en pacientes deficientes se ve también la mejoría en el metabolismo de lípidos y en la distribución de la grasa corporal. En niños con deficiencia de la hormona de crecimiento podemos observar que no solamente mejora la ganancia de talla, sino que en estos pacientes se observa también una mejoría en el perfil de lípidos. En este estudio, en niños con deficiencia de hormona de crecimiento, observamos que después del tratamiento disminuyen los valores de colesterol total, incrementan los valores de colesterol de HDL, disminuye el colesterol de LDL y disminuyen también las concentraciones de triglicéridos. En este estudio se observa que además, después del tratamiento, estos niños también disminuyen las concentraciones de leptina, y recordemos que esta es una citocina proinflamatoria producida en el tejido adiposo, y su disminución podría estar asociada también a una disminución en la masa grasa corporal. Aquí
Aquí observamos nuevamente cómo es este efecto benéfico en cuanto a los valores de colesterol total después del tratamiento, aumento en los valores de colesterol HDL, disminución en el colesterol de LDL y disminución en las concentraciones de triglicéridos. Además de estos efectos benéficos en niños con deficiencia de la hormona, esto se ha observado también que aumenta las concentraciones de otra citocina en el tejido adiposo, que es la adiponectina. Recordemos brevemente que esta citocina es una citocina antiinflamatoria, antiaterosclerosa y que incrementa la sensibilidad a la acción de la insulina. Una vez que los pacientes reciben tratamiento, las concentraciones de esta citocina aumentan favorablemente respecto a niños no tratados. Asimismo, disminuye el colesterol total y disminuye el colesterol de LDL, por lo que vemos una mejoría en el perfil de lípidos en estos pacientes. Sin embargo, no solamente en niños con deficiencia de la hormona de crecimiento, sino también en pacientes con síndrome de Turner se ha observado una disminución en la grasa corporal total tras la administración de hormona de crecimiento, aumento del colesterol HDL y disminución en el colesterol de LDL. Asimismo, pacientes tratadas con hormona de crecimiento con síndrome de Turner tienen mejoría en la distribución de grasa abdominal, disminuye el tejido adiposo subcutáneo, la grasa visceral, disminuye incluso las concentraciones de insulina en ayuno y mejora la sensibilidad a la acción de la insulina. Recordemos también que en niños pequeños para la edad gestacional, el doctor David Barker propone que cualquier alteración que ocasione peso bajo al nacimiento o restricción intrauterina del crecimiento ocasiona también una programación metabólica adversa. Órganos insulinos sensibles como el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético van a presentar alteraciones, lo cual conduce a estos pacientes a resistencia a la acción de la insulina. Si además son sometidos a un ambiente obesogénico, estos niños tienen mayor predisposición a síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y eventos cardiovasculares en etapas posteriores de su vida. Se ha documentado en diversos estudios realizados en estos niños que reciben tratamiento con hormona de crecimiento que el efecto metabólico neto es benéfico en estos pacientes. En este estudio se incluyeron 37 pacientes, 25 pacientes no tratados comparados contra 37 pacientes con tratamiento, y los efectos que se ven en estos niños es que aquellos que recibieron tratamiento 7 años después de dicho tratamiento, ninguno de ellos tenía obesidad abdominal, 16% de ellos tenía valores altos de triglicéridos, tenía hipoalfa-lipoproteinemia, ninguno tenía elevación de la presión arterial ni alteraciones del metabolismo de glucosa, y tampoco en ningún paciente se documentó síndrome metabólico, comparados con aquellos que no recibieron tratamiento, en los cuales sí existía en un 4% obesidad abdominal, en un 16% elevación de triglicéridos, en un 46% hipoalfa-lipoproteinemia. También tenían el 8% de ellos síndrome metabólico. Por lo tanto, los efectos de la hormona de crecimiento parecen ser benéficos en cuanto al perfil metabólico en pacientes pequeños para la edad gestacional. También se ha documentado que posterior al tratamiento disminuyen la grasa corporal total y también el tejido adiposo subcutáneo. Otra indicación para el tratamiento con la hormona de crecimiento es en niños con síndrome de Prader-Willi, en los cuales no solamente mejora la talla, sino que también se ve mejoría en el aspecto motor en estos pacientes y mejoría también en cuanto al aspecto metabólico. En este estudio observamos que en 48 pacientes tratados se documentó una disminución en la grasa corporal total, en pacientes que recibieron tratamiento, una mejoría en la talla, se observó aumento del colesterol de HDL y se observó disminución del colesterol de LDL. Finalmente, también la hormona de crecimiento tiene efectos benéficos sobre la densidad mineral ósea. En este estudio se compararon pacientes con talla baja idiopática tratados tanto en la prepubertad como en la etapa puberal, y se documentó que existía una ganancia discreta en la masa ósea en aquellos pacientes con talla baja idiopática posterior al tratamiento con hormona de crecimiento. Con todos estos resultados puedo concluir entonces que los pros de utilizar tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes adecuadamente seleccionados, no solamente con deficiencia de acción de la hormona de crecimiento, sino en otras indicaciones, producen un aumento en la velocidad de crecimiento, mejoría
en la talla final adulta, efectos benéficos en la composición corporal, sobre todo disminución de masa grasa, y en algunos subgrupos de pacientes se asocian con un efecto positivo en su perfil de lípidos, mejoría en el perfil de adipocitocinas, disminución de leptina y aumento de adiponectina, disminución de los valores de presión arterial e incremento en la densidad mineral ósea.